Y ahora en línea Omar Plaini, el secretario general del gremio de canillitas que integra el Frente Sindical para el Modelo Nacional. Hola Omar, ¿cómo te va? Buen día, Eduardo. Un placer saludar a todo el equipo y a ¿Qué los haces, oyentes. viejo? ¿Cómo te parás? ¿Qué data tenés frente a lo que fue público? Porque ni siquiera se intentó ocultar desde la propia CGT Sí. esa suerte de conato, de disgusto con algunas medidas gubernamentales. Bueno, a ver, acá habría dos análisis. Primero, la situación que estamos viviendo y, por otro lado, el tema de la CGT. Mira, el tema de la CGT yo creo que amerita una discusión muy profunda. Nosotros, eso es una autocrítica hacia adentro, ¿no? Ajá. Nosotros tenemos que resolver nuestra representación sindical en lo que siempre fuimos. La CGT ha sido un factor de poder. Hoy se ha transformado desde hace un tiempo largo en un factor de presión. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un secretariado que representa un sindicalismo que acompaña. Cuando históricamente, si uno rescata lo mejor de estos 90 años de historia de la CGT, ha sido un secretariado protagonista, de protagonismo. O sea, bastaría con mencionar algunos de los grandes programas que tuvo la CGT para demostrar eso, sin necesidad de mencionar algún dirigente en particular. Esta cuestión hay que resolverla, porque si no da lo mismo acompañar a este gobierno que acompañar a otro. De hecho, la última crisis se produjo cuando 10 organizaciones sindicales, hace alrededor de 2 años, nos fuimos en la mitad del mandato precisamente por estas cuestiones, porque en aquel momento una parte de ese secretariado pensaba que había un gobierno de Macri por 8 años. Y había otros que dijimos, no, de ninguna manera, no, ni pensarlo siquiera. Culminó como culminó ese gobierno, dejó un desastre tremendo en la República Argentina. Entonces, ahora la CGT hace un planteo, que seguramente muchos coincidimos de advertir, bueno, miren, hay situaciones que la propia CEPAL ha planteado, no solamente nosotros, la importancia, lo ha dicho Alicia Bárcena, que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica, ha reivindicado el IFE y el ATP, que entre ambos se ha dado cobertura a cerca de 11 millones de personas. Bueno, bien, estamos en una situación compleja, complicada, donde tenemos que definir cómo administramos las tensiones de la coalición y también hacia dónde vamos. Hay una nueva visita del Fondo Monetario Internacional. Sabemos que viene, yo lo he calificado con sus 3 verdades, así como el peronismo tiene las 20 verdades, el Fondo Monetario tiene sus 3 verdades. ¿Cuáles son? Déficit fiscal, reforma laboral y reforma previsional. Sí. Desde ahí se para el Fondo Monetario. Yo no creo en eso que hay un Fondo Monetario con caras nuevas y buenas, de ninguna manera. Bueno, y en esto me parece, para sintetizar esta pregunta que me haces, creo que el gobierno debe apoyarse fuertemente en la clase trabajadora y también nosotros revisar si somos una CGT de poder con un programa o somos una CGT de acompañamiento. Esto es clave y bueno, para eso nosotros tenemos que revisar cuestiones internas como es cómo se elige ese secretariado. Ese es un tema central. Quiero volver a eso, Omar, porque vos hablás de, revisemos de una vez por todas, así decís. Sí. Bueno, en definitiva, cómo nos eligen. Exacto. Estás hablando. Si vos hoy tenés que hacer un mapa del sindicalismo argentino, ¿qué trazarías? Por un lado Moyano, por otro lado una parte de la CGT, por otro lado el Frente Sindical para el Modelo Nacional, por otro lado la CTA. ¿Es un quilombo? Bueno, sí, y te voy a dar una primera, vamos a hacer un análisis del 91 por acá. Bueno. Cuando la CTA se conforma como central, parecía que surgía un aire nuevo, un aire fresco, que lo hay en gran parte, basado en 2 grandes organizaciones que tienen que ver con el empleo público, que son ATE y la CETERA, ¿verdad? Sí. Bueno, allí en la primera elección que tuvieron se dividieron en 3. No dio resultado aquello tampoco. Y en el caso de la CGT, que es la entidad madre, 90 años cumplimos ahora el 27 de septiembre, tenemos un grave problema. Hace ya varias décadas que 10 organizaciones sindicales numéricamente grandes, esto no quiere decir que sean un gran sindicato, que es otra cosa, numéricamente grandes, definen con sus congresales la conducción de la CGT. Bueno, esto hay que modificarlo. Yo planteo concretamente, para ir directo al grano, acá hay que elegir el secretariado de la CGT por el voto directo de los afiliados. Hay más de 200 organizaciones confederadas en CGT, si no me equivoco somos 224, si todavía están, en algún momento he manejado ese padrón.
224. Bueno, que elijan los afiliados, que elijan quién quiere que lo conduzca. Si no, vamos a tener siempre esta segmentación. Por un lado, esos 10 o 12 grandes gremios que te definen la conducción, después las distintas corrientes hacia su interior, que siempre estuvieron. Pero no nos olvidemos que en los años 60, 70 hablábamos de 300 organizaciones. Hoy hablas de organizaciones de base de 3.500, la mitad con personería gremial y la mitad con simple inscripción. Bueno, eso te ocasiona, en definitiva, hacia arriba, estas cuestiones que yo estoy planteando. Entonces hay que modificar la metodología de elección de las autoridades y tener un programa. ¿Eso que es un hombre, un voto? ¿Cómo? ¿Es un hombre, un voto? Un hombre, un voto. Y si no les gusta esa metodología, hagamos la que hacen los obispos. Nos juntamos los 224 secretarios generales, llamamos a un comité confederal y eligen los 224 secretarios generales, como los obispos eligen a su papa. Porque hoy, ¿qué te elige? Hoy, ¿cómo se elige? Se elige por congresales. Si vos tenés 800.000 afiliados, tenés una cantidad de congresales inmensamente mayor que el que tiene 5.000 o 10.000. Y eso no significa que es una mejor organización, que es más combativa, que es un gran sindicato. Significa que a la hora de elegir las autoridades, se juntan 10 que reúnen el 60% del total de delegados confederados, de congresales confederados, que son no llega a 1.300, 1.240, 1.250. Ellos te reúnen 800 y ya te definieron la elección. Entonces, y esto, ¿por qué digo esto? Porque evidentemente en la base hay por abajo surge una gran expectativa y también hay una desconfianza. No nos olvidemos del atril. No nos olvidemos que este secretariado se ha quedado con un poco más de la mitad de integrantes porque el resto no fuimos. No nos olvidemos que hay una desconfianza en las bases sindicales. Pero además hay un tema a resolver, Eduardo, que algún día será un motivo para discutir en profundidad. Del 83 para acá hay una relación del sector político con el sector sindical que no ha sido la mejor. Y te lo grafico con esto. Recordá que en aquella elección, la derrota frente a Alfonsín calificó al movimiento sindical de mariscales de la derrota. Sí. De allí para acá, la participación del movimiento sindical argentino, la base donde se sustenta ese modelo de desarrollo industrial que produjo el peronismo a mediados del siglo pasado, ha sido deteriorada en la participación en el gobierno, de sesgo popular o peronista, como lo quieramos llamar. ¿En qué sentido? Simplemente alguna pequeña participación en ámbito legislativo y una nula participación en ámbitos ejecutivos. Y lo hablo de todos los gobiernos peronistas para acá. Bueno, eso también... ¿Incluyendo este? Incluyendo este, por supuesto. ¿Dónde hay en el Ejecutivo? ¿Cuáles son los representantes sindicales que participan del Ejecutivo? Es nula la representación. Y la representación legislativa es insuficiente. Ahora, quien te habla cree fundamentalmente que todo gobierno del campo nacional y popular se debe apoyar en la clase trabajadora si vos querés confrontar con alguna posibilidad, porque convengamos que tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Se te planta EA y no sabes cómo resolverlo. Y además las expectativas que a veces vos generás que no son buenas para abajo, como el caso Vicentín. Vicentín dejó una duda en la base, porque vos no lo resolviste, porque amagaste y después no fuiste. Bueno, está bien, puede ser, es entendible, pero estas cosas también, por eso te dije previamente, que tiene que saber administrar las tensiones de la coalición, porque esta es una coalición de 16 fuerzas políticas. Este no es el peronismo integrando un frente. Aquí hay una coalición donde todos sabemos, no hace falta que yo lo resalte, que previo a esto se hizo un gran esfuerzo para hacer la unidad lo más ancha posible y recuperar el gobierno. Incluso se habló en aquel momento, recuperado el gobierno, había que ampliar esa coalición. Bueno, ahora estamos en un momento difícil porque estamos en estado de emergencia y surge de funcionarios comentarios de que se terminaría o se quitaría el IFE y también los ATP. Bueno, eso genera una situación complicada porque todavía ni siquiera empezamos a reformular las bases económicas. Entonces, hay una franja muy importante de argentinos y de argentinas que necesitan del cuidado del ATP, del IFE. Bueno, veremos cómo lo reemplaza el gobierno. Si espero que lo reemplace, y también cómo se para frente al Fondo Monetario Internacional, con el cual ha empezado ahora a conversar. De modo que, en tu visión, el gobierno está cometiendo el serio error de no tener la picardía política, si querés llamarle, si te interpreto bien,
de sumar al sindicalismo en puestos expectables desde el punto de vista político? Es que una cosa es que yo te acompañe y otra cosa es que vos me comprometas. Entonces, vos tenés que comprometer, así como comprometió a los movimientos sociales en lugares estratégicos, lo sabemos, estoy convencido que hay que comprometer al movimiento sindical. También me pueden decir, bueno, pero déjense de bromar y únanse. Sí, claro, pero también los movimientos sociales son una multiplicidad de expresiones, no todos son lo mismo. Y en el sindicalismo pasa exactamente lo mismo. Soy un convencido, Eduardo, que nosotros tenemos primero que dar la batalla conceptual. ¿Cuál es la batalla conceptual? Producción, empleo. Cuando hablo de empleo, digo trabajo con recibo de sueldo. Y ciencia y tecnología. O casualidad, educación, obviamente. Son los tres ministerios que el macrismo lo bajó de ministerios a secretarías. Sí. Ellos en eso se volvieron pragmáticos y concretos a la hora de su pensamiento estratégico. Nosotros estas cosas las tenemos que definir, porque si nos llenamos la boca diciendo que el movimiento sindical argentino es la columna vertebral del campo nacional y popular, del peronismo más concretamente, pero lo podés ampliar al campo nacional y popular, bueno, ¿cuál es su protagonismo? A mí me parece que ahí deberíamos, por lo menos, discutir esta cuestión de fondo y comprometer, porque Argentina es un país, a diferencia del resto de la América Latina, que a mediados del siglo pasado se animó, con el advenimiento del peronismo, a salir de un país agroganadero y a industrializarse. Terminamos produciendo uranio enriquecido. Todo eso en el 76 lo destruyó la genocida y cívica dictadura militar y nos desapareció los 30 mejores cuadros seguramente. Bueno, ¿cómo recomponemos eso? Lo empezó a hacer Néstor Kirchner. Incluso tuvo superávit gemelo. Bueno, todo eso ¿por qué? Porque también hubo un protagonismo. Recordá, Eduardo, que Néstor Kirchner inmediatamente se sentó con el movimiento obrero y desde allí empezó a recomponer, incluso terminamos el mandato, el último de Cristina, se generaron alrededor de 5 millones de puestos de trabajo. Todo eso hace que haya una fuerza trabajadora, sobre todo muchachos jóvenes, de entre 20 y 40 años, los 12 años ya pasaron también, que hubo un cambio muy grande en la base trabajadora, que volvimos a aquello que hicimos a mediados del siglo pasado. Empleo, trabajo con recibo de sueldo, protagonismo de la clase trabajadora. Por eso te digo que, de todas maneras, yo creo que no más de una década, va a haber un recambio generacional muy importante en las filas nuestras del movimiento sindical, sí. Porque bueno, ya hay hombres y mujeres que han cumplido largamente su ciclo, pero yo aspiro a eso, que haya un sindicalismo que vuelva a ser protagonista, que tenga ese protagonismo en un país que evidentemente tiene que volver al consumo, tiene que volver al valor agregado y luchar contra los monopolios, luchar con grupos como AEA, que yo creo que en el ADN de AEA está como se plantan, y fíjate qué le pasó al secretariado de la CGT cuando se sentó con la AEA, se sentaron a discutir el programa de la AEA. Cuando se sienta el ministro de Economía con AEA le quiere imponer el programa de AEA. Indefectiblemente te llevan a la confrontación, aunque vos no quieras. Ahora, para esa confrontación necesitas inevitablemente modificar la correlación de fuerza. Omar, 1.000.000 de gracias. No, gracias a ustedes por la deferencia de llamarme. Abrazo grande. Omar Plaini, Marca de Radio.